Sitúate al pie de una colina azotada por el viento en Pocantico, Nueva York, a 40 kilómetros al norte de Manhattan, y eleva la mirada a través de las ramas esqueléticas de árboles centenarios hacia la silueta de granito que corona la cima, y serás testigo de algo que se parece menos a una casa que a una fortaleza, menos a una declaración arquitectónica que a una declaración de dominio territorial. Esto es Kikwit, la palabra holandesa para mirador, y de hecho, desde su imponente posición a 120 metros sobre el río Hudson, observa el valle con el frío escrutinio de un emperador que inspecciona tierras conquistadas. Pero, ¿qué oscuras verdades se esconden en esas 40 habitaciones de mármol italiano y tapices franceses? ¿Qué secretos empapados de sangre susurran a través de esos túneles subterráneos donde un ejército de sirvientes invisibles alguna vez se escabulló como ratas por pasajes de piedra caliza? ¿Y qué precio, no solo en dólares, sino en sufrimiento humano? Cuerpos rotos, comunidades destrozadas y el alma misma de la democracia estadounidense. ¿Se pagó para que una familia pudiera contemplar esta vista y llamarla suya? La historia que se desarrolla entre estos muros no es el relato aséptico de nobleza filantrópica que podrían sugerir los folletos turísticos de lujo, sino más bien una crónica oscura del capitalismo estadounidense en su forma más despiadada. Una narrativa gótica donde se extrajo una inmensa riqueza mediante monopolios y la violenta supresión del trabajo, para luego blanquearla mediante actos estratégicos de caridad y la construcción de monumentos como Kikwit, diseñados no solo para albergar a una familia, sino para cumplir una función muy específica: transformar la percepción pública, generar consenso, hacer que Estados Unidos olvide que la fortuna de los Rockefeller, estimada en más de $400.000 millones en la moneda actual, lo que convierte a John D. Rockefeller en posiblemente el ser humano más rico de la historia, se construyó sobre la destrucción sistemática de la competencia, la explotación de los trabajadores y la corrupción de las instituciones democráticas. Kikwit se erige como el símbolo máximo de este gran engaño, una hermosa mentira contada en piedra y jardines. Un escenario construido con meticulosa precisión donde los Rockefeller podían ensayar su actuación de aristocracia benévola mientras la maquinaria de su imperio. El suelo, invisible e inadvertido. Pero antes de comprender Kikwit, debemos adentrarnos en la oscuridad de la que emergió, en las humeantes refinerías de Cleveland, donde un joven llamado John Davison Rockefeller forjaba un imperio que transformaría el capitalismo estadounidense, y en el proceso, crearía una riqueza tan vasta y un poder tan absoluto que requeriría una arquitectura completamente nueva, tanto física como social, para contenerla. Y aquí es donde realmente comienza nuestra historia. No en los cuidados jardines y galerías de arte que ahora recorren los turistas en grupos de 20, cuidadosamente organizados, sino en el despiadado mundo de la industria estadounidense posterior a la Guerra de Secesión, donde las fortunas se amasaban no mediante la innovación ni la competencia justa, sino mediante la crueldad calculada, el engaño estratégico y la disposición a aplastar a cualquiera, competidor, trabajador o crítico, que se interpusiera en su camino. John D. Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, el segundo de 6 hijos, y sus primeros años de vida se leen como un caso de estudio en la formación de un sociópata, ya que su padre, William Avery Rockefeller,
Era un estafador y bígamo que vendía curas dudosas para el cáncer y abandonaba periódicamente a su familia. Durante meses, dejando a la madre del joven John, Eliza Davison Rockefeller, para criar a los niños en la casi pobreza mientras se aferraba a una rígida fe bautista que prometía recompensas eternas por el sufrimiento terrenal, y fue a partir de este crisol de inestabilidad, fervor religioso y privación material que Yonde desarrolló la psicología peculiar que definiría su carrera empresarial. Una convicción absoluta de que la riqueza era una señal del favor de Dios. Una desconfianza paranoica de los demás. Una compulsión por controlar cada variable y una completa incapacidad para ver a aquellos con los que competía o empleaba como seres humanos completos que merecían un trato justo. Eran simplemente piezas en un tablero de ajedrez, obstáculos que eliminar o herramientas que explotado en su divina misión de acumular. A los 16 años, Rockefeller encontró trabajo como asistente de contabilidad en Hewitt y Tattle, una firma de comerciantes a comisión de Cleveland, donde demostró una habilidad casi sobrenatural con los números y una concentración aterradora, llegando antes del amanecer y quedándose después de la medianoche, registrando cada centavo con devoción monástica. El día que recibió su primer sueldo, registró solemnemente la cantidad en un libro de contabilidad que mantendría por el resto de su vida, documentando cada transacción, cada donación, cada centavo que fluía por sus manos. Porque para Rockefeller el dinero no era simplemente un medio de intercambio, sino un encargo sagrado. Una sustancia divina que requería una contabilidad perfecta. Esta relación obsesiva-compulsiva con la riqueza se manifestaría más tarde en la construcción de Kikwit, donde incluso la grandeza debía justificarse, donde cada elección artística debía servir no solo a fines estéticos sino morales, donde la propia mansión se convirtió en una especie de libro de contabilidad tridimensional que registraba el intento de los Rockefeller de equilibrar las cuentas entre sus brutales métodos de acumulación y su autoimagen, como rectos administradores de la generosidad de Dios. En 1863, Rockefeller y un socio llamado Maurice B. Clark entraron en el negocio de refinación de petróleo en Cleveland, y fue allí donde descubrió su verdadera vocación, ya que la naciente industria petrolera se adaptaba perfectamente a sus talentos particulares, era caótica, especulativa, propensa a ciclos de auge y caída que llevaban a la quiebra a los incautos y, sobre todo, recompensaba no a quienes asumían riesgos salvajes, sino a quienes podían lograr una eficiencia despiadada. Controlar los costos, eliminar el desperdicio y dominar la infraestructura del transporte y la distribución. Y Rockefeller sobresalía en todo esto con un genio de sangre fría que los contemporáneos encontraban admirable y aterrador a la vez. En 1865, había comprado a sus socios y tomado el control total de lo que se convertiría en la refinería más grande de Cleveland. Pero esto era solo el comienzo, porque Rockefeller se había dado cuenta de algo que eludía a la mayoría de sus competidores. El verdadero dinero en el petróleo no estaba en encontrarlo o perforarlo, sino en controlar la refinación y la distribución. En crear un cuello de botella a través del cual todo el petróleo tenía que pasar y luego cobrar lo que el tráfico soportara, y para lograr esta visión tendría que hacer algo sin precedentes en los negocios estadounidenses. Tendría que crear un monopolio tan completo, tan integrado verticalmente, tan impermeable a la competencia que efectivamente se convirtiera en un gobierno privado.
con más poder sobre la vida diaria de millones de estadounidenses que el que poseía el propio gobierno federal. El 10 de enero de 1870, Rockefeller fundó la Standard Oil Company con su hermano William Henry Flagler y varios otros socios, y desde ese momento en adelante los negocios en Estados Unidos nunca volverían a ser los mismos. Porque Rockefeller había creado una máquina diseñada para un solo propósito, el dominio total. Y los métodos que empleó para lograr este dominio eventualmente se volverían tan notorios que ayudarían a generar todo el campo de la ley antimonopolio, pero en las décadas de 1870 y 1880 no había reglas que lo frenaran, ni regulaciones que limitaran sus tácticas, y explotó este vacío legal con la eficiencia de un general que conduce una guerra de aniquilación. Su primera gran innovación fue el reembolso secreto a los ferrocarriles, un plan tan descaradamente corrupto que parece casi imposible creer que fuera legal. Rockefeller negoció acuerdos con las compañías ferroviarias para enviar el petróleo de Standard Oil a tarifas drásticamente reducidas a cambio de un negocio garantizado de alto volumen. Pero aquí estaba la parte verdaderamente diabólica. También exigió que los ferrocarriles le pagaran reembolsos por el petróleo enviado por sus competidores, lo que esencialmente obligó a las compañías petroleras rivales a subsidiar los costos de transporte de Standard Oil. Y cuando los competidores descubrieron este acuerdo y protestaron, Rockefeller simplemente se encogió de hombros y explicó que simplemente estaba negociando el mejor trato posible, que los negocios eran la guerra y en la guerra no existe la lucha limpia, solo ganar y perder. Y si sus competidores eran demasiado estúpidos o demasiado débiles para negociar acuerdos similares, bueno, ese era su problema, no el suyo, y esta filosofía, esta negativa absoluta a reconocer cualquier restricción ética en la búsqueda de ganancias, se convertiría en la característica definitoria no solo de Standard Oil, sino de todo el enfoque de Rockefeller hacia la riqueza. Un enfoque que más tarde requeriría elaborados mecanismos compensatorios como la filantropía estratégica y la construcción de propiedades como Kikwit para disimular el vacío moral existente. Pero los reembolsos a los ferrocarriles fueron solo el comienzo, pues Rockefeller desplegó todo un arsenal de tácticas depredadoras, identificaba a los competidores, compraba en secreto sus fuentes de suministro y luego ofrecía comprar sus refinerías a precios de ganga, con la amenaza implícita de que, si se negaban, las llevaría a la quiebra. Creó empresas fantasma que parecían independientes, pero en realidad eran filiales de Standard Oil, lo que le permitía controlar los mercados manteniendo la ilusión de competencia, sobornó a legisladores, intimidó a críticos y usó su enorme riqueza para financiar una sofisticada red de inteligencia que espiaba a los competidores, recopilando información sobre sus finanzas, sus vidas personales, sus vulnerabilidades. Cualquier cosa que pudiera usarse como arma al servicio de la expansión de Standard Oil. Y cuando surgieron objeciones morales, y fueron planteadas constantemente por editores de periódicos, políticos, organizadores sindicales y ciudadanos comunes que vieron con horror cómo Standard Oil se tragaba a un competidor tras otro como un leviatán malévolo, Rockefeller se refugió en su fe bautista, explicando con perfecta sinceridad que simplemente estaba cumpliendo el plan de Dios, que la consolidación de la industria petrolera bajo su control era un desarrollo natural e incluso sagrado, que la competencia en sí misma era un pecado,
una ineficiencia derrochadora que se interponía en el camino del progreso, y por lo tanto, su monopolio no era una violación de los principios democráticos estadounidenses, sino su máxima expresión. Porque ¿y qué era la democracia sino la organización racional de la sociedad para el beneficio de todos? ¿Y qué podría ser más racional que permitir que el operador más eficiente, es decir, Standard Oil, controlara toda la industria? Para 1880, Standard Oil controlaba aproximadamente el 90% de la refinación de petróleo en Estados Unidos, y la riqueza personal de Rockefeller había crecido a proporciones asombrosas, convirtiéndolo, con diferencia, en el hombre más rico de Estados Unidos y posiblemente del mundo. Sin embargo, esta riqueza tuvo un precio inesperado. Un odio público tan intenso y generalizado que apenas podía aparecer en público sin enfrentarse a multitudes hostiles. Su nombre se convirtió en sinónimo de todo lo que los estadounidenses temían del nuevo orden industrial: la concentración de la riqueza, la desaparición de las oportunidades, la transformación de la democracia en plutocracia. Fue precisamente esta crisis de legitimidad la que finalmente conduciría a la construcción de Kikwit, pues la finca nunca fue una simple vivienda, sino una respuesta estratégica a una emergencia de relaciones públicas, un intento de utilizar la arquitectura, el arte y muestras de buen gusto cuidadosamente seleccionadas para argumentar que la riqueza de los Rockefeller no era peligrosa para la democracia, sino esencial para ella, que las grandes fortunas creaban grandes instituciones culturales. Y, por lo tanto, los estadounidenses debían dejar de quejarse de los monopolios y comenzar a celebrar la civilización que las ganancias monopolísticas posibilitaban. Pero nos estamos adelantando a los acontecimientos, porque antes de que Kikwit pudiera construirse, antes de que los Rockefeller pudieran comenzar su elaborado proyecto de rehabilitación de la imagen, las cosas tenían que empeorar mucho, mucho, y lo hicieron, llegando a un nadir de repulsión pública a principios del siglo XX, cuando una serie de exposiciones de la periodista Ida Tarbell en la revista Amzeclures Magazine expusieron el alcance total de las prácticas corruptas de Standard Oil, proporcionando evidencia documentada de los sobornos, los descuentos, el espionaje industrial, el aplastamiento de los competidores mediante tácticas que Tarbell describió como nada menos que terrorismo corporativo, y sus artículos, posteriormente recopilados en el libro La historia de la Standard Oil Company, se convirtieron en una sensación, volviendo a la opinión pública decisivamente contra Rockefeller y proporcionando el ímpetu político para la demanda antimonopolio que el gobierno federal presentó contra Standard Oil en 1906, acusando a la compañía de monopolización ilegal y restricción del comercio. El caso se extendió por los tribunales durante 5 años, un periodo durante el cual la imagen pública de Rockefeller llegó a su punto más bajo, con caricaturas políticas que lo representaban como un pulpo con tentáculos que estrangulaban la economía estadounidense, como un plutócrata hinchado que aplastaba a los trabajadores bajo sus talones, como fundamentalmente antiamericano. Y las críticas no eran meramente sobre prácticas comerciales sino sobre la amenaza que su riqueza representaba para la democracia misma, porque, ¿cómo podía sobrevivir una república cuando un hombre poseía más riqueza que estados enteros? Cuando su poder económico se traducía directamente en poder político, cuando legisladores,
Jueces e incluso presidentes tenían que considerar los intereses de Rockefeller antes de tomar cualquier decisión. En 1911, la Corte Suprema falló en contra de Standard Oil, ordenando que la compañía se dividiera en 34 entidades separadas. Y la decisión fue aclamada como una gran victoria para la democracia estadounidense, prueba de que nadie, ni siquiera Rockefeller, estaba por encima de la ley. Pero aquí está la oscura ironía que los observadores contemporáneos no supieron apreciar. La división de Standard Oil hizo a Rockefeller aún más rico, ya que poseía acciones significativas en las 34 compañías sucesoras, y como estas compañías competían entre sí, el valor total de sus tenencias casi se triplicó. Y así la gran acción antimonopolio diseñada para frenar su poder en realidad tuvo el efecto contrario, aumentando su riqueza a niveles verdaderamente incomprensibles y liberándolo de las responsabilidades diarias de gestión que habían consumido su tiempo, dándole tanto los recursos como el tiempo libre para dedicarse a dos grandes proyectos que definirían las últimas décadas de su vida, la filantropía sistemática a una escala sin precedentes, y la finalización de Kikwit, la gran casa que serviría como prueba física de que no era un varón ladrón sino un mecenas de la civilización, no una amenaza para la democracia sino uno de sus grandes benefactores. Pero antes de subir la colina para examinar Kikwit, debemos detenernos a considerar otro capítulo oscuro de la historia de los Rockefeller, uno que perseguiría a la familia durante generaciones e influiría directamente en la forma en que Kikwit fue concebido y presentado al mundo, la masacre de Ludlow de 1914, quizás el enfrentamiento más sangriento entre el capital y el trabajo en la historia de Estados Unidos. Y un evento que reveló hasta dónde estaban dispuestos a llegar los Rockefeller para proteger sus intereses y aplastar la resistencia a su poder. La Colorado Fuel and Iron Company era una de las muchas propiedades de Rockefeller, una operación minera de carbón donde los trabajadores laboraban bajo condiciones de brutalidad casi medieval, jornadas de 16 horas, salarios de hambre, pueblos de la compañía donde cada centavo ganado se debía a la compañía para el alquiler y los suministros, y un sistema de vigilancia e intimidación que hacía casi imposible organizarse para obtener mejores condiciones. Pero en septiembre de 1913, aproximadamente 11.000 mineros se declararon en huelga, exigiendo el reconocimiento de su sindicato, condiciones de trabajo más seguras y la libertad de vivir y comprar fuera de los pueblos de la compañía. Y en respuesta, la Colorado Fuel and Iron Company desalojó a los mineros en huelga y a sus familias de las viviendas de la compañía, obligándolos a vivir en colonias de tiendas de campaña durante el brutal invierno de Colorado, y luego, con el apoyo total de John D. Rockefeller Jr., que en ese momento manejaba los asuntos comerciales de la familia mientras su padre se enfocaba en la filantropía y la construcción de Kikwit, la compañía trajo guardias armados y la Guardia Nacional de Colorado para romper la huelga mediante la violencia y la intimidación. El 20 de abril de 1914, la Guardia Nacional y los guardias de la compañía atacaron la colonia de tiendas de campaña en Ludlow, disparando ametralladoras contra las tiendas donde se apiñaban las familias. Y cuando los mineros respondieron al fuego, los guardias empaparon las tiendas con queroseno y les prendieron fuego. Y cuando el humo se disipó y se contaron los cuerpos, 21 personas habían muerto, incluidos 11 niños que se habían asfixiado en un pozo que habían cavado debajo de su
tienda para escapar de los disparos, y la nación reaccionó con horror y rabia, no solo por la violencia en sí, sino por la revelación de cómo John D. Rockefeller Jr. había respondido a las noticias de la huelga. Había escrito a los gerentes de la mina elogiando su negativa a negociar con el sindicato y prometiendo el apoyo financiero total de la familia Rockefeller para romper la huelga sin importar cuánto tardara o cuánto costara. Y cuando se le preguntó sobre esta correspondencia no mostró remordimiento, explicando que el principio de la tienda abierta, es decir, el derecho de las empresas a negarse a reconocer a los sindicatos, era tan importante que justificaba cualquier medida necesaria para defenderla, incluso si esas medidas incluían la muerte de mujeres y niños. La masacre de Ludlow podría haber destruido el nombre Rockefeller para siempre de no haber sido por un hombre. A Ivy Ledbetter Lee, el primer verdadero experto en relaciones públicas de Estados Unidos, a quien John D. Rockefeller Jr. contrató tras la masacre para rehabilitar la imagen de la familia. Y la estrategia de Lee fue brillante en su cinismo. En lugar de negar la responsabilidad de la familia por Ludlow, redirigiría la atención pública hacia la filantropía de Rockefeller, inundaría los periódicos con historias sobre bibliotecas, investigación médica y universidades financiadas con dinero de Rockefeller y, lo más importante, transformaría al propio John D. Rockefeller señor del monopolista solitario que los estadounidenses despreciaban en un amable anciano caballero que repartía monedas de 10 centavos a los niños y posaba para fotografías en sus jardines en Kikwit, y esta estrategia funcionó mejor de lo que nadie podría haber imaginado, porque los estadounidenses querían creer que la gran riqueza podía ser virtuosa, que los titanes de la industria no eran villanos sino héroes, y por eso aceptaron la historia que Lee les vendió, que los Rockefeller tal vez se habían centrado demasiado en los negocios en el pasado, pero ahora se dedicaban a retribuir, a utilizar su fortuna para el bien público. Y los críticos que seguían centrándose en cosas como Ludlow o las prácticas monopolísticas de Standard Oil eran mezquinos e ingratos, incapaces de apreciar la visión más amplia de lo que la riqueza concentrada podía lograr cuando estaba dirigida por mentes iluminadas. Y en el centro de este proyecto de rehabilitación estaba el propio Kikwit, que no era simplemente una casa sino un argumento en piedra, un ensayo tridimensional sobre la compatibilidad de la riqueza y la democracia. Y para entender cómo funcionaba esto debemos finalmente subir esa colina en Pocantico y examinar la casa misma. Pero mientras lo hacemos debemos recordar que cada piedra que vemos, cada vista del jardín, cada obra de arte cuidadosamente colocada, fue elegida no al azar sino estratégicamente. Estaba destinada a comunicar mensajes muy específicos sobre quiénes eran los Rockefeller y qué representaban, y que debajo de la belleza superficial yacía la misma inteligencia calculadora que había construido Standard Oil, el mismo enfoque despiadado en los objetivos, la misma negativa a reconocer cualquier contradicción entre los métodos utilizados para acumular riqueza y el uso que se le daba a esa riqueza. La historia de la construcción de Kikwit es en sí misma una encapsulación perfecta de la dinámica familiar de los Rockefeller y las tensiones entre las diferentes visiones de lo que debería producir una gran riqueza, ya que comenzó de manera bastante modesta en 1893 cuando John D. Rockefeller Sr., entonces en la cúspide de su poder en Standard Oil, comenzó a comprar parcelas de tierra en el área de Pocantico Hills al norte de la ciudad de Nueva York,
Y finalmente reunió una propiedad de más de 3.000 acres, y su visión inicial era simple. Quería un retiro en el campo donde pudiera escapar de las presiones de los negocios y la hostilidad de las multitudes urbanas, un lugar donde pudiera jugar al golf, que se había convertido en su gran pasión, y dedicarse a sus aficiones de jardinería y diseño paisajístico, y lo más importante, un lugar donde pudiera criar a su único hijo, John D. Rockefeller Jr. En un entorno de simplicidad rural que inculcaría valores adecuados y protegería al niño de las influencias corruptoras de la riqueza y el lujo, ya que Rockefeller Sr. estaba genuinamente convencido de que su dinero representaba un peligro espiritual para sus hijos, que podrían ser destruidos por la comodidad y el privilegio, y por eso vivió con una frugalidad casi patológica, negándose a calentar las mansiones que podía permitirse fácilmente, vistiendo los mismos trajes raídos año tras año, registrando meticulosamente cada donación caritativa en sus libros de contabilidad, como si Dios mismo auditara las cuentas, y esperaba que sus hijos mostraran la misma disciplina, pagándoles centavos por las tareas domésticas y exigiéndoles informes financieros detallados sobre cómo se gastaban esos centavos. Pero Junior, como lo llamaron durante toda su vida, tenía una visión muy diferente de Kikwit, pues si bien había heredado la fe bautista de su padre y su creencia en la responsabilidad moral que conlleva la riqueza, también había absorbido algo que su padre no tenía: la convicción de que las grandes fortunas tenían el deber no solo de apoyar el trabajo caritativo práctico como la investigación médica y la educación, sino también de promover la cultura, la belleza y el refinamiento, de servir como una especie de aristocracia estadounidense que demostraría que la democracia podía producir una civilización igual a todo lo que la nobleza hereditaria de Europa había logrado. Y para Junior esto significaba que Kikwit no podía ser una simple casa de campo, sino que tenía que ser una mansión. Tenía que exhibir arte y arquitectura de la más alta calidad. Tenía que hacer una declaración sobre los logros estadounidenses y el lugar de la familia Rockefeller en la cima de ese logro. Y este desacuerdo fundamental entre padre e hijo sobre lo que Kikwit debería ser conduciría a uno de los proyectos de construcción más problemáticos en la historia de la arquitectura estadounidense. Una saga de 20 años de construcción, demolición, reconstrucción, amargas discusiones y sentimientos heridos que casi destruyeron la relación entre dos hombres. En 1906, Senior finalmente accedió a que Junior se encargara de la construcción de una casa adecuada para reemplazar la sencilla estructura victoriana que había servido como residencia inicial de la familia en la propiedad. Junior contrató a los arquitectos Delano y Aldrich, quienes diseñaron una mansión de piedra con techo inclinado y 40 habitaciones. La construcción comenzó con Junior dedicándose al proyecto con la misma obsesiva atención al detalle que su padre aplicaba a sus libros de contabilidad, revisando personalmente cada decisión, cada elección de material, cada dimensión, porque para Junior no se trataba solo de construir una casa, sino de reivindicar el nombre Rockefeller, demostrando que su riqueza podía producir algo noble y hermoso, algo que perduraría más allá del recuerdo de las rebajas ferroviarias, la competencia aplastada y todo lo demás que había hecho posible esa riqueza. Pero cuando la casa se terminó en 1908 y Senior la vio por primera vez, la odió. La declaró demasiado grandiosa, demasiado ostentosa.
demasiado parecida a las mansiones de Newport de los varones ladrones que despreciaba a pesar de ser uno de ellos. Y se negó a mudarse, insistió en que la línea del tejado estaba mal, que las proporciones estaban mal, que todo era una exhibición vulgar que violaba todos los principios de modestia y moderación que había tratado de inculcar en su hijo, y Junior estaba devastado, porque había invertido no solo dinero sino su alma en este proyecto. Lo había visto como su oportunidad de demostrar que era capaz de logros más allá de simplemente administrar la fortuna familiar, y ahora su padre lo rechazaba todo. Y los dos hombres llegaron a un punto muerto que amenazó con volverse permanente hasta que finalmente se llegó a un compromiso. La casa se reconstruiría sustancialmente. El empinado tejado abuhardillado se quitaría y se reemplazaría con un tejado plano con balaustrada de estilo georgiano. Se ajustarían las proporciones y se contrataría al arquitecto paisajista William Wells Bosworth para diseñar jardines que se integraran la casa en su entorno y crear el tipo de visión estética unificada que Senior podría aceptar. Y así comenzaron otros 4 años de construcción, con la casa esencialmente demolida y reconstruida desde el segundo piso hacia arriba. Y cuando el trabajo finalmente se completó en 1913, Senior aceptó a regañadientes mudarse, aunque nunca dejó de quejarse de su tamaño y grandeza. Nunca dejó de preguntarse en voz alta si Dios aprobaba tales exhibiciones, y esta ambivalencia, esta sensación de que incluso los propios Rockefeller no estaban completamente cómodos con su propia riqueza y los monumentos que construyeron para albergarla, perseguiría a Kikwit durante toda su existencia. La convertiría en una casa dividida contra sí misma, afirmando y disculpándose simultáneamente por su propia grandeza. La casa que finalmente emergió de este tortuoso proceso es de hecho, como observaría más tarde ese crítico del New York Times, extrañamente sobria para una estructura construida por la familia más rica de Estados Unidos, de 6 pisos, incluidos 2 niveles de sótano, pero con una fachada que es casi severa en su falta de ornamentación. Construida con granito gris pocantico que le da una calidad de fortaleza. Y en el interior las habitaciones son grandiosas pero no abrumadoras, los techos altos pero no como catedrales, la decoración rica pero sorprendentemente apagada, con porcelanas chinas, grabados ingleses y una estética general que habla del refinamiento de la vieja fortuna en lugar de la exuberancia de la nueva fortuna, y esta era precisamente la intención de Junior, pues había estudiado las grandes casas de Europa y había concluido que la verdadera aristocracia se anunciaba a través de la subestimación en lugar de la ostentación, a través de la suposición silenciosa de superioridad en lugar de la insistencia ruidosa en ella, y quería que Kikwit dijera: estamos tan seguros de nuestra posición, tan confiados en nuestro legítimo lugar en la cima de la sociedad estadounidense, que no tenemos necesidad de presumirlo. Podemos permitirnos ser modestos porque nuestra riqueza y poder somos tan grandes que ya todos sabemos quiénes somos y qué representamos. Pero la verdadera innovación en Kikwit no fue la casa en sí, sino lo que se encontraba debajo, pues el edificio se construyó con 2 sótanos completos que contenían una vasta red de túneles, pasadizos, almacenes y dependencias de servicio interconectados, donde el ejército de sirvientes necesarios para mantener la finca podía moverse de forma completamente invisible, sin ser vistos ni oídos por la familia y sus invitados, apareciendo solo cuando era necesario para entregar la comida, recoger los platos,
encender el fuego, preparar las camas y luego desaparecer de nuevo en la madriguera subterránea que era su dominio. Esta arquitectura de invisibilidad era absolutamente central para el proyecto Kikwit, ya que permitía a los Rockefeller disfrutar de vidas de extraordinario lujo mientras mantenían la ficción de que vivían con sencillez. Les permitía ignorar al pequeño ejército de cocineros, criadas, lavanderas, jardineros, chóferes y otros trabajadores cuyo trabajo hacía posible su existencia. Esta ceguera deliberada ante el coste humano de su comodidad era totalmente coherente con la forma en que John D. Rockefeller Sr. había dirigido Standard Oil, donde los trabajadores que realmente refinaban el petróleo, lo transportaban y lo vendían eran esencialmente invisibles para la gerencia, meros factores de costo en el gran cálculo de ganancias y pérdidas. Y esta misma mentalidad estaba literalmente incorporada a la arquitectura de Kikwit, donde los sirvientes usaban escaleras separadas, entradas separadas, pasajes separados, nunca cruzándose con la familia excepto cuando sus servicios eran requeridos, y vivían en habitaciones pequeñas y espartanas en los pisos superiores de la mansión o en edificios separados, en la finca, y recibían salarios que se consideraban generosos para los estándares de la época pero que esencialmente no tenían sentido dado el enorme abismo entre su compensación y la riqueza de sus empleadores, y como los mineros de Ludlow, como los trabajadores de la refinería cuyo trabajo había construido la fortuna de los Rockefeller. Estos sirvientes en Kikwit eran esenciales para la operación pero invisibles en la historia, escritos fuera de la narrativa que la casa fue diseñada para contar. El diseño paisajístico de William Wells Bosworth, que consumió los años de 1906 a 1913 y costó una fortuna que nunca se reveló por completo, pero que ciertamente ascendía a millones de dólares, fue quizás incluso más importante que la casa misma para establecer el mensaje que Kikwit pretendía comunicar, ya que Bosworth creó una serie de jardines en terrazas que descendían por la ladera debajo de la casa, cada nivel diseñado en un estilo diferente, barroco italiano, japonés, paisaje inglés, conectados por escaleras y senderos y con fuentes, esculturas, pabellones y vistas imponentes del valle del río Hudson, y el efecto general era de control absoluto, de naturaleza sometida por completo a la voluntad humana y al gusto humano refinado, con cada árbol, cada flor, cada brizna de hierba colocada con precisión y mantenida con un cuidado obsesivo por un equipo de jardineros que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer para asegurarse de que ni una hoja cayera fuera de su lugar, ni una mala hierba se atreviera a brotar donde no se la quería, y esto también era un mensaje, un argumento de que la riqueza de los Rockefeller no representaba una codicia caótica ni un monopolio destructivo, sino más bien orden, refinamiento, la imposición de valores civilizados sobre la materia prima del capitalismo estadounidense. Y así como Rockefeller había aportado eficiencia y organización a la caótica industria petrolera, los jardines de Bosworth demostraron que la misma inteligencia controladora podía transformar una ladera salvaje en una obra de arte. Y los críticos que cuestionaron los métodos mediante los cuales se había acumulado la fortuna de los Rockefeller, simplemente fueron incapaces de apreciar la visión más amplia, los beneficios últimos que la riqueza concentrada hacía posibles. Pero había otra capa de significado incrustada en estos jardines, una que se conectaba directamente con la fe bautista de John D. Rockefeller Sr. y su convicción de que la riqueza
Era un encargo divino, pues el jardín siempre ha sido la metáfora central del cristianismo para el paraíso, para el estado original sin pecado de la humanidad antes de la caída y para el cielo que espera a los salvos. Y para Rockefeller estos jardines en Kikwit representaban no solo un logro estético sino una declaración espiritual, prueba de que había sido un administrador fiel, de que había tomado los talentos que Dios le había dado, su genio para la organización, su capacidad para ver oportunidades que otros pasaban por alto, su disposición a tomar decisiones difíciles sin sentimentalismo ni duda, y había multiplicado esos talentos tal como lo mandaba la Biblia. Y por lo tanto estos jardines eran su recompensa, su visión del paraíso ganada a través del trabajo justo, y no parecía preocuparle que este paraíso hubiera sido comprado con dinero extraído a través de métodos que destruían vidas y comunidades, que aplastaban la competencia y corrompían la democracia. Porque en la teología de Rockefeller no había contradicción entre las prácticas comerciales despiadadas y la virtud cristiana, entre construir un monopolio que absorbía la riqueza de todos los rincones de Estados Unidos y ser un fiel bautista que enseñaba en la escuela dominical y diezmaba el 10% de sus ingresos, y esta capacidad de mantener dos visiones del mundo completamente contradictorias simultáneamente, de creerse genuinamente un hombre moral mientras se comportaba con inmoralidad sistemática, fue quizás la clave para entender no solo al propio Rockefeller sino todo el proyecto de Kikwit, que en última instancia fue un intento de hacer que esta contradicción se manifestara físicamente, de construir una casa que fuera simultáneamente modesta y grandiosa, simple y sofisticada, un refugio privado y una declaración pública, estadounidense y europea, una casa familiar y un museo, y el hecho de que nunca resolviera del todo estas tensiones, que siempre se sintiera ligeramente desequilibrada, simultáneamente demasiado y no suficiente. No fue un fallo de diseño sino un reflejo preciso de la posición imposible que ocupaban los Rockefeller, tratando de ser a la vez ciudadanos comunes y aristocracia estadounidense, tratando de defender el capitalismo mientras reconocían sus crueldades, tratando de reivindicar valores democráticos mientras ejercían un poder plutocrático. John D. Rockefeller Sr. vivió en Kikwit desde 1913 hasta su muerte en 1937 a los 97 años, y durante esos años se adaptó a una rutina cuidadosamente administrada de golf, estudio de la Biblia y apariciones estratégicas diseñadas para mantener la transformación de imagen que Ivy Lee había diseñado. El amable abuelo que repartía monedas de 10 centavos y posaba para fotografías. Y para cuando murió, gran parte del público había olvidado o perdonado su carrera temprana, había aceptado la narrativa de que todo lo que pudo haber hecho para construir su fortuna había sido redimido por su filantropía, y los obituarios, si bien mencionaban las controversias de Standard Oil, se centraban principalmente en su trabajo caritativo, su fundación de la Universidad de Chicago, su apoyo a la investigación médica que conduciría a tratamientos para la anquilostomiasis y la fiebre amarilla, y su imagen tardía como un patriarca benigno cuyo mayor legado no fue Standard Oil sino la Fundación Rockefeller, y las buenas obras que financió, y esta transformación, este lavado de una fortuna empapada en sangre a través de la caridad estratégica y las relaciones públicas, se convertiría en el modelo para cada estadounidense posterior. Plutócrata, el modelo Kikwit, construye tu fortuna por cualquier medio necesario,
Luego usa un pequeño porcentaje de esa fortuna para financiar hospitales, museos y universidades. Contrata a los mejores expertos en relaciones públicas para asegurar que tu filantropía reciba la máxima publicidad. Y dentro de una generación tus pecados serán olvidados y tu nombre estará asociado no con el monopolio y la corrupción sino con la virtud cívica y el enriquecimiento cultural. Pero si John D. Rockefeller Sr. había construido Kikwit como un simple retiro que se volvió más grandioso de lo que pretendía. Y si John D. Rockefeller Jr. lo había transformado en una declaración sobre la cultura estadounidense y el refinamiento Rockefeller. Fue la tercera generación, y específicamente Nelson Rockefeller, quienes impulsarían la casa hacia su destino final como un museo público y monumento. Y para entender esta transformación debemos examinar al propio Nelson, la figura ambiciosa, complicada y en última instancia trágica que haría de Kikwit el centro de su mundo y al hacerlo revelaría nuevas capas de oscuridad en la historia de Rockefeller, ya que la biografía de Nelson no solo trata sobre la riqueza y el poder, sino sobre el daño psicológico que las grandes fortunas heredadas infligen a quienes las portan, sobre las expectativas imposibles y el aplastante sentido del destino que pueden deformar a un ser humano desde su nacimiento, y sobre cómo la necesidad de justificar y defender el privilegio dinástico puede llevar a las personas a actos extremos que traicionan los mismos valores democráticos que dicen defender. Nelson Aldrich Rockefeller nació en 1908, el tercero de 6 hijos de John D. Rockefeller Jr. y Abby Aldrich Rockefeller, y desde su primer aliento fue preparado para la grandeza. Se le dijo explícita y repetidamente que tenía la sagrada responsabilidad de usar su riqueza heredada y su posición para el servicio público, que no era simplemente un Rockefeller sino un custodio del legado Rockefeller, y que la historia lo juzgaría no por su felicidad personal o logros individuales sino por lo bien que sirvió al proyecto más grande de justificar y perpetuar la posición de la familia en la cúspide de la sociedad estadounidense, y esta carga dio forma a cada aspecto de su desarrollo. Lo hizo simultáneamente ambicioso e inseguro, grandioso en sus visiones y desesperado por validación, convencido de su derecho al poder pero constantemente ansioso de no haberlo ganado, no haber hecho lo suficiente, no haber estado a la altura del nombre Rockefeller. Asistió al Dartmouth College, donde a pesar de su dislexia fue un estudiante sólido y una presencia encantadora, mostrando ya las habilidades políticas que definirían su carrera. Y después de graduarse se sumergió en el negocio familiar, pero para Nelson el negocio ya no era Standard Oil o incluso la gestión de la fortuna Rockefeller, ya que en la década de 1930 la familia se había alejado conscientemente de la participación directa en los negocios y se había acercado a lo que llamaban servicio público, que era un eufemismo para usar su riqueza para dar forma a la política y la cultura estadounidenses de maneras que sirvieran a sus intereses mientras parecían filantrópicos. Y Nelson se entregó a este trabajo con energía maníaca, sirviendo en varios puestos en la administración Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial, luego fundando el Museo de Arte Moderno con su madre Abby, y finalmente, en 1958, siendo elegido gobernador de Nueva York, un puesto que ocuparía durante 15 años y que esperaba que fuera un trampolín hacia el premio final, la presidencia de los Estados Unidos. Pero las ambiciones políticas de Nelson finalmente se verían frustradas, pues a pesar de su riqueza,
el reconocimiento de su nombre, su energía e inteligencia. Nunca pudo superar por completo el problema fundamental de que era un Rockefeller en una democracia. Que por mucho que los estadounidenses pudieran admirar la riqueza, también desconfiaban profundamente de ella. Especialmente cuando buscaba poder político, y sus campañas presidenciales en 1960, 1964 y 1968 fracasaron todas, dejándolo amargado y decepcionado, y fue como consecuencia de estos fracasos que volvió su atención a Kikwit, transformándola de la relativamente modesta propiedad familiar que su abuelo y su padre habían mantenido en algo mucho más ambicioso y revelador. Una vitrina para su colección de arte moderno que demostraría simultáneamente su gusto sofisticado, su apoyo a la cultura de vanguardia y su visión de lo que la riqueza ilustrada podía lograr, pero que también revelaría las profundas contradicciones y la oscuridad en el corazón del proyecto Rockefeller, porque el arte que Nelson coleccionó y la forma en que lo exhibió en Kikwit contaban una historia muy diferente de la que él pretendía. Nelson heredó Kikwit en 1960 tras la muerte de su padre, y uno de sus primeros actos fue convertir los túneles y pasadizos del sótano, esos espacios que una vez habían sido dominio de los sirvientes, en una galería de arte subterránea donde instaló su colección de pinturas, esculturas y tapices modernos. Obras de Picasso, Leger, Chagall, Calder y docenas de otros maestros del siglo XX. Y la resonancia simbólica de esta transformación es imposible de pasar por alto, los espacios que una vez habían ocultado el trabajo que hizo posible el lujo de Rockefeller ahora estaban llenos de arte comprado con él. Dinero de Rockefeller, los trabajadores invisibles reemplazados por la cultura visible. El costo humano de la fortuna borrado y reemplazado por sus beneficios culturales. Y los visitantes que recorrieran las galerías subterráneas debían quedar tan deslumbrados por los Picasso y los Miré que nunca pensaran en preguntar de quién era el trabajo que había construido estos túneles, quién había corrido por estos pasadizos llevando comida y ropa sucia, quién había vivido en habitaciones diminutas y trabajado 16 horas al día para que los Rockefeller pudieran disfrutar de su paraíso en la cima de la colina. Pero Nelson no se detuvo en las galerías subterráneas. También instaló esculturas modernas en los jardines que su abuelo y su padre habían diseñado con tanto cuidado, en estilos clásico y barroco, creando una discordante yuxtaposición de formas antiguas y obras modernas. Abstracciones de Henry Moore junto a fuentes italianas, y esta yuxtaposición era en sí misma una declaración. Un argumento de que los Rockefeller no estaban atados por la tradición o la convención, que podían y querían moldear la cultura según su propia visión, mezclando lo alto y lo bajo, lo antiguo y lo nuevo, creando combinaciones estéticas que habrían sido imposibles en las jerarquías más rígidas de la aristocracia europea. Y esto debía leerse como esencialmente estadounidense, como democrático, como prueba de que la riqueza en Estados Unidos era diferente de la riqueza en el viejo mundo, más abierta, más creativa, más dispuesta a asumir riesgos y aceptar el cambio, pero había otra forma de leer estas yuxtaposiciones, como evidencia de la alienación fundamental de los Rockefeller de cualquier tradición cultural auténtica. Su necesidad de comprar cultura porque no podían heredarlo. Su ansiedad de que el dinero por sí solo nunca podría comprar el tipo de legitimidad que los aristócratas europeos daban por sentado, y por eso compensados al convertirse en mecenas a una escala sin precedentes, fundando museos,
coleccionando arte, encargando obras, con la esperanza de que las generaciones futuras lo recordaran no por cómo hicieron su dinero sino por cómo lo gastaron. La carrera política de Nelson dio un giro inesperado en 1974 cuando, tras la dimisión de Richard Nixon, Gerald Ford lo nombró vicepresidente de los Estados Unidos, lo que finalmente le dio acceso al poder que había ansiado durante décadas. Pero incluso este triunfo estuvo manchado, ya que Nelson no había sido elegido para el cargo. Lo había logrado solo a través de las circunstancias peculiares de Watergate. Y su tiempo como vicepresidente estuvo marcado por la controversia y la frustración, incluidas las audiencias sobre sus finanzas personales donde se reveló que había gastado millones de dólares en préstamos y regalos a aliados políticos, esencialmente comprando influencia y apoyo. Y aunque esto no era técnicamente ilegal, reforzó la imagen de los Rockefeller como personas que creían que todo, incluida la democracia misma, estaba en venta. Y cuando Ford perdió las elecciones de 1976, Nelson se retiró a Kikwit, amargado y exhausto, sus sueños políticos muertos, y fue aquí, en sus últimos años, que tomó la decisión que finalmente definiría el legado de Kikwit. Estipuló en su testamento que la casa, su contenido y 86 acres de tierra debían donarse a la National. El Fondo para la Preservación Histórica iba a funcionar como un museo abierto al público. Una decisión que fue motivada en parte por consideraciones prácticas. Ningún miembro de la cuarta generación tenía los recursos para mantener la propiedad, pero también por un último gran gesto de filantropía de Rockefeller. Un último intento de asegurar el legado familiar al hacer que su paraíso privado fuera accesible a los estadounidenses comunes que pudieran recorrer la casa y los jardines y ver por sí mismos lo que la riqueza ilustrada había construido. Nelson Rockefeller murió en enero de 1979 en circunstancias que la familia se esforzó por ocultar. Sufrió un ataque cardíaco estando en compañía de una joven que no era su esposa, en una casa que reservaba para relaciones extramatrimoniales. Y este final indigno de una vida dedicada al servicio público y a la ambición privada parecía una metáfora, casi demasiado perfecta para las contradicciones que encarnaba. La brecha entre la imagen pública y la realidad privada, entre la retórica democrática y el comportamiento plutocrático, entre el hombre que creía ser y el hombre que realmente era. Y en muchos sentidos su muerte marcó el final de una era. El final del tiempo en que los Rockefeller podían afirmar plausiblemente ser fundamentalmente diferentes de otras familias ricas, más cívicas, más cultas, más comprometidas con el uso de su riqueza para el bien público en lugar del placer puramente privado. Porque las revelaciones sobre la muerte de Nelson, sobre el dinero que había gastado en comprar influencia política, sobre la brecha entre sus políticas públicas progresistas y su lujosa vida privada, dejaron en claro que los Rockefeller no eran ni habían sido nunca los benévolos. Pretendían ser aristócratas, pero eran más bien seres humanos comunes y corrientes con defectos comunes que tenían una riqueza extraordinaria, y que usaban esa riqueza para moldear la realidad según sus preferencias, para construir instituciones, museos y propiedades que contaran la historia que ellos querían que se contara mientras suprimían las verdades más oscuras sobre cómo se había hecho y mantenido realmente su fortuna. La transformación de Kikwit de finca privada a museo público tardó más de una década en completarse, retrasada por complejas negociaciones entre el National Trust,
El Rockefeller Brothers Fund y varios miembros de la familia que tenían diferentes visiones para la propiedad. Pero finalmente en 1994 comenzaron las visitas, y el público por fin pudo caminar por las habitaciones donde habían vivido 4 generaciones de Rockefeller. Pudo ver las colecciones de arte, pudo pasear por los jardines y admirar las vistas. Y las críticas fueron generalmente positivas, con críticos elogiando la relativa moderación de la casa y la calidad del arte, y los visitantes parecieron apreciar la oportunidad de vislumbrar cómo vivía la otra mitad, o mejor dicho, el otro 0,001%, de ver de primera mano lo que una fortuna de $1.000 millones de dólares podía comprar. Pero lo que a estos turistas no se les contó, lo que los recorridos cuidadosamente guionados no mencionaron, fueron las historias más oscuras incrustadas en cada piedra y escultura, las historias de los trabajadores del Ludlow que murieron para que los Rockefeller pudieran permitirse construir Kikwit, las historias de los sirvientes que vivían en los pasajes subterráneos y trabajaban invisiblemente para mantener la ilusión de grandeza sin esfuerzo, las historias de los competidores destruidos y las comunidades destrozadas por las prácticas monopolísticas de Standard Oil, las historias de las instituciones democráticas corrompidas y debilitadas por el dinero y la influencia de Rockefeller, y sobre todo la historia de cómo las grandes fortunas estadounidenses se hacen no a través de la innovación o el trabajo duro o la competencia justa, sino a través de la explotación sistemática, a través de la concentración de poder económico en formas que contradicen fundamentalmente los valores democráticos, y cómo esa contradicción luego se disimula a través de la filantropía estratégica y la producción cultural, a través de la construcción de museos y universidades y propiedades como Kikwit que se supone que funcionan como argumentos para la plutocracia, como prueba de que la gran riqueza no es peligrosa para la democracia sino esencial para ella, no algo a lo que temer ni limitar sino celebrado y protegido. Y, sin embargo, a pesar de todo su valor propagandístico, a pesar de todas las formas en que fue diseñado para justificar y celebrar la fortuna de los Rockefeller, Kikwit también revela inadvertidamente la verdad sobre esa fortuna y sobre el capitalismo estadounidense en general. Porque si miras con atención la casa, si miras detrás de la hermosa fachada y las colecciones cuidadosamente seleccionadas, si haces las preguntas que los guías turísticos no responderán, puedes ver el costo humano de toda esta grandeza. Puedes sentir el trabajo y el sufrimiento que se requirieron para construir y mantener este paraíso. Puedes sentir el peso de las contradicciones que la casa se suponía que debía resolver pero nunca pudo. Y en este sentido Kikwit es de hecho una metáfora perfecta para la Edad Dorada y sus secuelas. Para toda esa era de la historia estadounidense cuando el capitalismo industrial produjo fortunas de un tamaño sin precedentes y los hombres que controlaban esas fortunas tuvieron que averiguar qué hacer con ellas, cómo vivir con ellas, cómo justificarlas, y la respuesta que eligieron: construir museos, financiar universidades, construir propiedades como Kikwit que demuestren un gusto refinado y sofisticación cultural, nunca fue realmente una respuesta en absoluto. Pero solo una manera de cambiar de tema, de lograr que los estadounidenses dejen de preguntar cómo se hacía el dinero y se concentren en cambio en cómo se gastaba, de dejar de preocuparse por los monopolios y la explotación laboral y la corrupción política y en cambio, admiren los jardines y las colecciones de arte y la arquitectura. De aceptar la premisa básica de que la riqueza concentrada no era una amenaza que debía limitarse sino un
recurso que debía celebrarse. Pero la pregunta que atormentó a los Rockefeller durante su tiempo en Kikwit, la pregunta que intentaron desesperadamente responder a través de la arquitectura, el arte y la filantropía, pero nunca pudieron, sigue siendo tan urgente hoy como lo fue hace un siglo. ¿Puede la gran riqueza privada coexistir con una democracia genuina? ¿O la concentración de recursos económicos conduce inevitablemente a la concentración de poder político en formas que hacen de la democracia una mera formalidad, un sistema que existe en el papel pero no en la práctica, donde se celebran elecciones y se cuentan los votos pero las decisiones fundamentales sobre cómo se organiza la sociedad y quien se beneficia de esa organización ya han sido tomadas por quienes controlan el dinero? Y si este es el caso, si la democracia y la plutocracia son en última instancia incompatibles, entonces, ¿qué dice sobre Estados Unidos el hecho de que hayamos elegido una y otra vez priorizar la protección de la riqueza sobre la protección de las instituciones democráticas? Tratar a los multimillonarios como héroes en lugar de amenazas, construir más Kikwits en lugar de derribarlos. La fortuna de los Rockefeller aún existe, ahora dispersa entre cientos de descendientes y controlada por varias fundaciones y fideicomisos familiares. Y aunque ningún Rockefeller ejerce hoy en día algo parecido al poder que poseía John D. Sr., la familia colectivamente todavía ejerce una enorme influencia sobre la vida estadounidense a través de sus instituciones filantrópicas, sus fundaciones que financian todo, desde la investigación médica hasta la conservación del medio ambiente y los programas culturales, y esto se presenta como prueba de que el modelo Rockefeller funciona, de que una gran riqueza en manos privadas puede, de hecho, servir al bien público. Pero este argumento pasa por alto el punto fundamental de que la filantropía no es democracia, de que tener tu vida moldeada por las prioridades de donantes ricos no es lo mismo que tener una voz genuina en cómo se organiza tu sociedad, y de que la Fundación Rockefeller o el Rockefeller Brothers Fund, a pesar de todo el buen trabajo que financian, son instituciones fundamentalmente antidemocráticas. Concentran el poder en manos de juntas no electas que no responden ante nadie y cuyas decisiones son definitivas e inapelables, y aunque pueden ser dictadores benévolos, siguen siendo dictadores. Siguen operando fuera del proceso democrático, que sigue moldeando la vida estadounidense según sus preferencias en lugar de la voluntad colectiva de los ciudadanos. Y Kikwit se erige como un monumento a este sistema, una hermosa prisión donde la democracia va a morir, vestida de mármol italiano y esculturas modernas. En 2017, David Rockefeller, el último de los 6 hijos de John D. Jr., murió a la edad de 101 años, y con su muerte la era de los grandes Rockefeller, la generación que había conocido a la familia en la cima de su poder e influencia, llegó a su fin. Y apropiadamente, los obituarios de David se centraron tanto en su filantropía y su papel como estadista veterano del capitalismo estadounidense como en la historia anterior de la familia de prácticas comerciales monopolísticas y explotación laboral, demostrando que la estrategia Kikwit había funcionado, que el tiempo y la caridad estratégica podían de hecho blanquear incluso la fortuna más sangrienta, podían transformar a los varones ladrones en filántropos respetados, podían hacer que los estadounidenses olvidaran o perdonaran la violencia y la corrupción que construyeron la fortuna en primer lugar. Y en este sentido la muerte de David Rockefeller marcó una especie de victoria para el proyecto familiar, prueba de que habían
completado con éxito la gran obra que John de Señor había comenzado y John de J.R. había refinado y Nelson había intentado perfeccionar. La transformación del nombre Rockefeller de símbolo de todo lo malo con el capitalismo estadounidense en símbolo de riqueza ilustrada, gusto cultivado y responsabilidad cívica. Pero hoy, de pie en Kikwit, contemplando esas espectaculares vistas del Valle del Hudson, caminando por esas galerías subterráneas donde los túneles de los sirvientes se convirtieron en museos de arte, deambulando por jardines donde cada planta está colocada con precisión y mantenida con trabajo invisible, aún se pueden sentir los fantasmas. Aún se pueden oír los ecos de todas las historias que esta casa fue construida para suprimir. Los mineros de Ludlow muriendo en sus tiendas en llamas. Los trabajadores de la refinería inhalando gases tóxicos por salarios de hambre. Los dueños de pequeños negocios aplastados por las prácticas depredadoras de Standard Oil. Las instituciones democráticas debilitadas por el dinero y la influencia de Rockefeller. Los sirvientes que pasaron sus vidas en esos pasajes subterráneos asegurándose de que sus empleadores nunca tuvieran que presenciar el trabajo que hizo posible su lujo, y si escuchas atentamente a estos fantasmas, si te permites ver más allá de la hermosa fachada hacia la fea realidad que hay debajo, entonces Kikwit se convierte no en un monumento a la riqueza ilustrada, sino en una escena del crimen. No en un museo, sino en un mausoleo, no en una celebración de los logros estadounidenses, sino en una acusación contra el capitalismo estadounidense. Y la pregunta que plantea no es ¿qué cosas maravillosas puede una gran riqueza generar?, sino más bien ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por esas cosas maravillosas? ¿Y quién paga realmente ese precio? ¿Y hay alguna cantidad de belleza o cultura o filantropía que pueda realmente justificar el sufrimiento y la explotación necesarios para producirla? Los grupos de turistas que visitan Kikwit hoy nunca escucharán estas preguntas. Nunca se enfrentarán a estas verdades más oscuras, por el National Trust y el Historic Hudson Valley.